Ibn al-Zarkiel, siglo XI, en la obra de Raimundo de Marsella, siglo XII. Entonces le damos la palabra a la profesora Maravillas. Adelante. Muchas gracias, queridos amigos y colegas del CESCLAM, por esta invitación a participar en la quinta jornada de estudios clásicos y medievales de este año 2024. Saludos a la junta directiva, saludos a todos. Les saludo desde la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, es decir, que estoy a algo más de 6.000 kilómetros de distancia de ustedes, pero muy cerca, unidos por el conocimiento y la investigación medievalista. Esta tarde, o esta noche para mí, esta tarde les voy a hablar de cómo algunos conocimientos astronómicos de origen árabe pasaron al occidente latino. Me voy a centrar en dos astrónomos, en Azarquiel del siglo XI y en Raimundo de Marsella, que es un astrónomo del siglo XII. Al-Ándalus, como ustedes saben, territorio de extensión variable de la península ibérica bajo gobierno islámico entre el año 711 y el 1492, fue el lugar de encuentro de religiones y testigo de la formación de una cultura propia, la andalusí. Judíos, cristianos y musulmanes encontraron en la lengua árabe, por encima del latín, el hebreo y en su momento el romance, una lengua común de comunicación científica. Al-Ándalus empezará a recibir de Oriente elementos del saber a partir de la instauración del Califato de Córdoba en el año 929 y la decidida acción de Abderrahmán III, el califa, y su hijo Al-Hakam II, grandes protectores de la ciencia y las letras, haría que Córdoba rivalizara con plena capacidad con ciudades como Kairawán, Damasco o Bagdad, que en aquel tiempo eran centros científicos de gran importancia. En este legado científico podemos distinguir entre la ciencia oriental recibida en Al-Ándalus y los conocimientos que llegaron a los principales centros del saber en los territorios cristianos peninsulares. Nos referimos fundamentalmente al saber llegado al Al-Ándalus a partir de la instauración de este califato de Córdoba mencionado del 929 y en ámbito cristiano los conocimientos recibidos en el monasterio de Ripoll en el siglo X y también en Toledo, siglo XII y XIII. Además, por supuesto, de actividad traductora de textos científicos que se desarrolló en ciudades como Barcelona, Tarazona, Segovia, León o Pamplona. Más allá de los Pirineos, también antes de que Toledo se convirtiera en un centro indiscutible del saber, destacan como centros de recepción y traducción del conocimiento ciudades como Toulouse, Béziers, Narbona y Marsella. La invasión de la Hispania visigoda fue efectiva a partir del año 711. Los primeros momentos estuvieron marcados por el avance militar y la consolidación de plazas ganadas en el territorio peninsular para el Islam. Es obvio que aquellos musulmanes no eran hombres de ciencia, por lo que durante esos primeros años el nivel cultural aportado por ellos a Al-Ándalus es inexistente. El saber en Al-Ándalus tuvo, pues, en todo caso, en aquellos momentos como referencia fundamental el sustrato cristiano mozárabe, es decir, latino y visigótico. Si bien no hay apenas rastros documentales de la pervivencia y transmisión de la ciencia visigótica en Al-Ándalus. Los cenobios cristianos de Hispania preservaron el legado isidoriano de contenido y trascendencia conocida a la actividad de las comunidades cristianas del Oriente nestoriana y monofisita, conductoras de la helenización del mundo árabe. Y el único ejemplo conocido de la pervivencia en época islámica del saber astrológico astronómico anterior a la llegada del Islam a la península ibérica lo vemos en el conocido como Libro de las Cruces, considerado como el texto astrológico andalusí más antiguo conocido, en el que se conserva un antiguo sistema de predicción astrológica utilizado por los cristianos del norte de África. En la diapositiva que están viendo pueden ver, aunque es posterior,
la traducción, un esquema en la traducción latina de Gerardo de Cremona de los cánones de Azarquiel, los cánones de las tablas toledanas o tablas de Azarquiel, en donde se observa la rueda de los meses del año, la de las mansiones solares también, perdón, las mansiones lunares, que evidentemente proceden de una tradición islámica muy antigua y que después va también a introducirse en ámbito cristiano en el contexto de tanto astrológico como astronómico. No obstante, el desarrollo de la ciencia en Al-Ándalus tiene lugar en la segunda mitad del siglo IX. A partir del 850 y hasta el final del periodo califal, en el año 1031, la corte de Córdoba conoce una etapa en la que se asimilan múltiples elementos que proceden de Bagdad. Oriente es en esa época un modelo estético, literario y científico, un espejo en el que los grandes de Al-Ándalus quieren mirarse para obtener como imagen un sistema estético e intelectual ideal. La imitación andalusí de Oriente bagdadiza Córdoba, y entre los elementos del ideal que se perseguía, por supuesto, estaba incontestablemente el saber. Desde hacía prácticamente un siglo, el corazón del Imperio Islámico había impulsado toda una dinámica de traducciones del legado de los antiguos, con el fin de completar la perfecta esfera del conocimiento. Muchos años después, Al-Ándalus, a mediados del siglo IX, persigue imitar el modelo oriental en variados aspectos, y entre ellos, por supuesto, la astronomía. Y es a partir de ese momento, cuando llega a Occidente la tradición científica oriental de raíces helenísticas, en las que se integraron conocimientos de la India y de China. Sobre todo en el siglo X se desarrolla en Al-Ándalus el inicio de una nueva etapa de gran interés por las ciencias y entre ellas la astronomía, con ejemplos como logros como el calendario de Córdoba o el desarrollo de diferentes textos astronómicos de la Escuela de Maslama de Madrid. En 1929 nace Ibn Said de Toledo y poco tiempo después el panorama político andalusí cambiará drástica y definitivamente, pasando del califato a las taifas en el año 1031, como mencionábamos hace un momento. Es decir, del Estado unificado a la disgregación territorial del poder. El efecto en lo que aquí nos interesa es la multiplicación de las cortes. De la corte única cordobesa de los tiempos califales, tenemos ahora un Al-Ándalus con varias cortes que rivalizan entre sí en cuestiones de ciencia y cultura. Se perfilan pues en las fuentes 7 importantes centros intelectuales en Al-Ándalus en esta época, entre los cuales cabe mencionar, por supuesto, las ciudades de Toledo y Córdoba. En este periodo de las taifas, Ibn Said de Toledo destaca en su obra a un constructor de instrumentos astronómicos, Azarquiel, entre todos los componentes de la joven generación de su tiempo. La astronomía en Al-Ándalus continuará el legado de las escuelas de Maslama de Madrid y de Azarquiel, con los tratados de Abu Salt de Denia e Ibn al-Natah, el Tratado del Ecuatorio de Abu Salt de Denia o la obra tabular de Ibn al-Kamad. Pero también existió una continuidad de estos saberes en traducciones de tratados astronómicos árabes al latín y en nuevas obras también redactadas en latín, obras elaboradas en latín, no traducciones, como es el caso de las aportaciones de Raimundo de Marsella. ¿Quién fue Raimundo de Marsella? Pues muy brevemente lo voy a explicar porque se desconoce absolutamente todo de su biografía. Se sabe que fue un astrónomo y un astrólogo a partir de los textos que conocemos, de los textos que se han conservado o los textos que se han hallado de su autoría, pero no se conoce ningún elemento más sobre su vida. La obra de Raimundo de Marsella fue descubierta en el año 1915 por Pierre Duhem, como ustedes saben, el precursor de una nueva disciplina, la historia de la ciencia.
que encontró un texto latino titulado Liber Cursum Planetarum, que carecía de nombre de autor. 5 años después, en 1920, Lynn Thorndike y Charles Homer Haskins hallaron otros 2 manuscritos de este mismo Liber Cursum Planetarum. Pero sería Emmanuel Poole, en 1954, el que descubriría un tratado sobre la construcción y uso del astrolabio, él lo titula Sobre el astrolabio, Emmanuel Poole lo tituló Sobre el astrolabio, y se conoce por su incipit Vitae Presentis Indutia Silentio, que ya, con el que ya pudo identificarse una nueva obra de Raimundo de Marsella, además del Liber Cursum Planetarum que comentábamos hace un momento. Este tratado sobre el astrolabio se conserva en un único manuscrito en la Biblioteca Nacional de Francia y además se conserva en ese manuscrito en París en una traducción en latín realizada por Arnoldo de Bruselas. También se conservan algunos capítulos sueltos en otro manuscrito en la misma biblioteca que permitieron, con el paso del tiempo, a Poole realizar una edición de este texto. Sería en el año 1972 cuando Marie-Thérèse d'Alverny descubriría un nuevo texto de Raimundo de Marsella, en este caso un texto astrológico, escrito, se cree, poco antes del año 1141, que el autor tituló Liber Judiciorum. Estas 3 obras son prueba de que la ciencia árabe fue introducida en el mundo latino y que existió cierta actividad científica escrita en lengua latina en el siglo XII. En particular, el Liber Cursum Planetarum es la primera adaptación en el calendario cristiano y para una ciudad europea, Marsella, de las tablas planetarias conocidas como tablas toledanas, elaboradas por Azarquiel. La orientación, sin embargo, de Raimundo de Marsella era distinta a la de Azarquiel. Se interesó por la astrología y con la adaptación de las tablas de Azarquiel, lo que pretendía era levantar horóscopos a partir de datos fiables. En su tratado sobre el astrolabio, Raimundo de Marsella incluiría 2 tablas de estrellas, que también se han hallado en 3 manuscritos que se conservan en Milán, en Stuttgart y en Ciudad del Vaticano. Y son precisamente 2 tablas que son una atribuida a Ptolomeo, que Raimundo de Marsella titula Tabula Ptolemei de Stellis Fixis, que contiene 27 estrellas, y la otra es la tabla atribuida a Azarquiel, que contiene 40 estrellas, que además el autor Raimundo de Marsella la titula Tabula Stellarum Fixarum Secundum Opinionem Modernorum. Algo que es interesantísimo porque opone la tabla de Ptolomeo como la tradición de los antiguos frente a esta tabla de Azarquiel como la tradición de los modernos. Esta tabula Stellarum Fixarum Secundum Opinionem Modernorum, que Raimundo de Marsella incluyó en su tratado del astrolabio, traslada los datos de Azarquiel, que Azarquiel calculó y presentó en sus tablas toledanas, esas tablas conocidas como tablas toledanas, que son las que él elaboró en torno al año 1080 aproximadamente. Con esas 40 estrellas, con los datos recogidos en esa tabla de Azarquiel de 40 estrellas, es decir, su luminosidad y su posición en el cielo, su nombre también, sin embargo, presenta esos datos siguiendo un orden diferente al que había dispuesto Azarquiel. Raimundo de Marsella las presenta ordenándola según los 12 signos zodiacales, empezando por Aries y finalizando por Piscis, dado, claro, el interés astrológico que tenían para él esos datos. Así pues, y ya para finalizar, en la obra de Raimundo de Marsella queda probada la continuidad de la obra de Azarquiel, el astrónomo toledano del siglo XI, en contexto latino, pero con la novedad de que para Raimundo de Marsella la aportación zarcalí fue esencial para fundamentar sus teorías astrológicas para levantar horóscopos. Se trata sin duda de un indicador que ilustra de manera clara
cómo la astrología alcanza rango de ciencia en la mentalidad latina medieval y cómo el astrolabio conservaría un lugar destacado entre los instrumentos de observación astronómica de origen árabe, que pasa a ser el instrumento de preferencia en el ámbito latino en el contexto de las predicciones astrológicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar pie para una ronda de preguntas. ¿Quién desea hacer un comentario o una pregunta? Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, Sí. sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, 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 escucha. Bien. Muchas gracias, profesora Maravillas. Excelente su Gracias. conferencia. Dos Muchas preguntas gracias. en una. Primero, ¿no ha hecho ninguna relación a estos desarrollos tecnológicos con el Islam? Quisiera saber por qué no. Cuando los historiadores han planteado precisamente que es el criterio de tener que orientar la kiva lo que desarrolló que cada mezquita prácticamente tuviese un astrónomo a su servicio para poder orientar la hora, las tablas de declinación solar que llegaron posteriormente con Alfonso X. Y segundo, ¿qué relación le encuentra con al judaísmo? Porque los grandes cultores de la astrología fueron los judíos. Entonces, si podría ampliar un poco eso más, por favor. Muchas gracias. Gracias, gracias por la pregunta. Sí, claro, con el tiempo, claro, poco tiempo para la intervención, pues claro, no es posible alargar más ni explicar más, pero efectivamente para el Islam fue fundamental la astronomía y la construcción de instrumentos de observación astronómica. Como bien comenta, para elementos tales como la determinación de la quibla, que es algo fundamental, es decir, la dirección del rezo hacia la Meca, pero además también para establecer el tiempo, es decir, para calcular las horas del día y en los intervalos del día en los que se debía realizar la oración, las 5 oraciones obligatorias de la religión islámica. Eso es, claro, fundamental. Azarquiel, por eso digo que Azarquiel, musulmán, viviendo en Toledo, un gran constructor de instrumentos, así lo citan en las fuentes, era un gran constructor de instrumentos y era un gran astrónomo, era un perfeccionista que fabricaba sus propios instrumentos, tales como el astrolabio o la azafea o algún tipo de cuadrante que él inventó y que se debe a él. Es decir, y la azafea de Azarquiel también, claro, la azafea es un instrumento totalmente original y además se trata de instrumentos complejísimos en su elaboración, ¿no? En su fabricación y también en su uso, en el uso, y eso lo atestiguan las fuentes sobre árabes sobre usos de instrumentos, construcción y uso de instrumentos, que comentan ya en el siglo XIV que la azafea de Azarquiel es demasiado compleja. O sea, ya se está produciendo, se está viendo que resulta muy complejo, se trata de instrumentos muy sofisticados en épocas, según la percepción de los astrónomos o de las personas que estaban en las mezquitas encargadas de establecer esos intervalos para la oración, ya estimaban que se trataba de instrumentos demasiado sofisticados para utilizarlos y también para enseñar con ellos diferentes elementos de la matemática y la astronomía. También se utilizaban en contexto docente. Y después en la segunda parte de su pregunta acerca de la contribución de los judíos al desarrollo, bueno, a la historia de la astrología, sí, eso claro, daría para una no, sino para varias intervenciones, para varias ponencias, pero sí que es cierto que los investigadores especializados en estos temas, que yo no lo soy, no estoy especializada en historia de la astrología, sí que dicen que faltan muchísimos manuscritos por editar y por estudiar.
y que cada vez se dan más cuenta de cuál fue la importancia de los judíos, ¿no? De la comunidad judía en ese desarrollo, y también que cada vez observan cómo la astrología adquirió una importancia muy relevante en la Edad Media, algo que nosotros, desde nuestra contemporaneidad, no hemos terminado de ver. ¿Por qué? Porque y enlazo un poco con la intervención de la profesora Magnavaca, que decía, claro, que nuestra percepción hace que definamos conceptos de la mentalidad o de la ciencia, del saber, de la filosofía medieval que no son correctos. Establecemos una serie de parámetros que no son correctos, no son ajustados a la realidad de cómo se trataron aquellas disciplinas en la Edad Media. No sé si le he respondido o si... Sí, perfecto, muchas gracias. Aquí el doctor Gonzalo Soto Posada tiene una pregunta. Profesora, muchas gracias por su conferencia magnífica. Y aprendimos de ciencia medieval mucho. Muchas Que gracias. dicen que la ciencia medieval no existió y aquí resulta magníficamente probado que sí existió. Isidoro de Sevilla en el siglo VII distinguió muy claramente astronomía de astrología. Esa distinción está presente en estos autores que usted nos trabajó, ¿o no está presente? Sí, en Azarquiel, perdón que tengo un eco aquí, perdón. Ahora. Yo oigo un eco, no sé. ¿Sí? No sé yo. Ahora sí, ahora está bien, sí. Sí, Azarquiel sí que en toda su obra lo que hace es trabajar y escribir como astrónomo, como fabricante de instrumentos. Y la parte, digamos, y en cambio Raimundo de Marsella, por eso quise hacer esta comparación, Raimundo de Marsella, el punto de inflexión que ofrecen sus textos es que aprovecha los conocimientos astronómicos árabes, ¿no? Azarquiel y otros, ¿no? Pero sí que aprovecha esos conocimientos para hacer cálculos de horóscopos, es decir, se interesa más por su aplicación en la astrología. Listo, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Doctora Maravilla, muchísimas gracias por esa excelente conferencia. Yo personalmente he sido un hincha, como decimos acá, del mundo árabe medieval. Y sé que las ciencias tuvieron no solo un desarrollo, sino un inicio en el mundo occidental gracias a la investigación y a los grandes descubrimientos de los árabes en los campos de la medicina, las matemáticas, la astronomía y prácticamente todo, hasta el punto de que hoy hay una discusión con buenas bases de que la primera traducción que se conoció de Aristóteles fue árabe y de allí pasó al latín. Bueno, eso está en discusión. Mi pregunta, que no sé realmente cómo formularla, ¿qué opina usted? ¿Por qué? ¿Qué le pasó al mundo árabe que llegó hasta la Edad Media y paró el desarrollo? Ya. No se vuelve a saber después de Averroes, después de Avicena, después de los grandes pensadores medievales del mundo árabe y del mundo científico árabe. No se volvió a saber nada. Cuénteme, ¿cuál es su opinión? Sí, mi opinión, y no sé, cada vez estoy más convencida de ella. Creo que lo que ocurrió fue que en siglos posteriores los propios musulmanes adoptaron o quedaron cautivados por el desarrollo científico previo de los musulmanes
de siglos atrás. Entonces conforman una idea de ciencia clásica en lengua árabe y hecha por judíos y musulmanes, pero al considerarla una época elevada, digamos, a la categoría de clásica, ¿no? Como de un periodo, una época dorada de la ciencia, ellos empiezan a adoptar la idea de que tienen que mirar esos textos, copiar esos textos, resumirlos, comentarlos, etc. Y entonces yo creo que se produce ese efecto en siglos posteriores. A partir del siglo XIII ya empieza a haber, pues eso, hablamos del siglo XIV, una decadencia. Autores tan importantes como Julio Samsó, catedrático de la Universidad de Barcelona, habla de una decadencia a partir del siglo XIV, ¿no? En la ciencia árabe. Y yo de verdad que cada vez estoy más convencida de que se debe a eso, de que ellos forjan una imagen de un periodo clásico para ellos que está antes del siglo XIV, y entonces a partir de ahí lo que hacen es seguir visitando, seguir leyendo y seguir reproduciendo contenidos de esa edad dorada de la ciencia árabe islámica. Listo, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo, siendo así, agradecemos a la profesora Maravillas por la exposición y damos paso al siguiente expositor. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. profesora. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Chao. Adiós.